Hola jóvenes, me da mucho gusto saludarlos en este inicio de semestre en nuestro CONALEP Monclova. Vamos a ver la primer sesión, el primer video de esta clase de representaciones simbólicas y angulares del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y voy a compartir pantalla para utilizar un archivo que me sirva de guía. Aquí está nuevamente la presentación de nuestra materia. Representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada, estamos en el CONALEP Monclova. ¿Qué es el nombre de nuestra materia? Voy a iniciar por la última palabra. ¿Qué es el entorno? El entorno es lo que nos rodea. Estamos en una habitación o estamos en una cancha o estamos en un aula, estamos en una escuela. El entorno es lo que nos rodea. Es la vida real, la vida de las personas, de lo que les rodea en ese momento. Ese es el entorno. Angular. ¿Qué nos quiere decir la palabra angular? Bueno, pues nuestra computadora tiene un ángulo que forma la pantalla, tiene un teclado que también son ángulos que forman esa pantalla. Las paredes, los techos de las habitaciones, las puertas de los salones de clase, todo tiene ciertos ángulos. Entonces, ¿qué es angular del entorno? Pues que nosotros sepamos identificar en nuestro entorno, en lo que nos rodea, qué ángulo, el ángulo recto, el ángulo agudo, el ángulo obtuso, los diferentes ángulos que están donde estamos ubicados, lo que nos rodea. Esa es la segunda parte del nombre de nuestra materia. Si nos vamos a la primera parte, representación simbólica, la representación simbólica es cómo escribimos, cómo lo ponemos en nuestro cuaderno, cómo lo ponemos en nuestros documentos, un ángulo recto, un ángulo agudo, un ángulo obtuso, cómo lo representamos los grados, que si tiene 90 grados, que si le ponemos una bolita, que si le ponemos un ángulo, un cuadrito, ese es cómo lo vamos a escribir en nuestros documentos, en nuestros cuadernos. Entonces, representación simbólica es cómo lo escribimos los diferentes tipos de ángulos. Y angular del entorno, que sepamos identificar en todo lo que nos rodea los diferentes ángulos que están presentes en nuestra vida cotidiana. Bueno, ese es el nombre de nuestro módulo, representación simbólica y angular del entorno. Ahora vamos a presentar lo que es nuestro temario general. Nuestro temario general, aquí lo tenemos ubicado, son 2 unidades, donde la primera unidad tiene 3 puntos, la unidad 1 tiene el 1.1, el 1.2 y el 1.3, y hay una segunda unidad que tiene el 2.1 y el 2.2. Prácticamente tenemos 5 grandes segmentos de nuestro temario general. Estamos ahorita ubicados en esta primera parte en nuestro temario general, que es el inicio de nuestro semestre. Lo que es eso sería el temario general de nuestro módulo. Ahora, aquí donde estamos ubicados en esta primera parte, pues ¿a qué correspondería? Al temario de nuestra semana. Recordemos que nuestro semestre se divide en 18 semanas. Si nosotros dividimos nuestro temario general en 18 semanas, pues vamos a obtener nuestro temario de la semana. Bueno, en esta primera semana corresponde al 1.1, que es demostrar las propiedades de ángulos y figuras geométricas a través de sus distintas aplicaciones en la vida cotidiana. Donde el primer punto, el punto A, es elementos, características y notación de los ángulos. Y dentro de ese punto A vamos a ver lo correspondiente a ángulos, medición, clasificación y diferentes sistemas de mediciones de los ángulos. Eso es lo que vamos a ver en este video. Esos 4 puntos
que son ángulos, medición, clasificación y diferentes sistemas de mediciones de los ángulos. Vamos a empezar. Conceptos básicos. Aquí vamos a ver 3 conceptos básicos, lo que es el punto, recta y plano. ¿Qué es un punto? Punto se usa para describir una posición en el espacio. En este punto, en aquel punto, no tiene dimensiones. Estamos nada más identificando una posición en el espacio. No tiene medidas. Es un punto, es solamente indicando una posición en el espacio. Y lo representamos, aquí lo tenemos, con un puntito negro. Ese es el punto. El segundo concepto básico es recta. Es la sucesión de puntos que se mueven en ambos sentidos. No tiene principio ni fin. Una recta, aquí estamos dibujando una recta. Va hacia un lado y hacia otro lado. Es una sucesión de puntos que se mueven en ambos sentidos. No tiene principio ni fin. Bueno, el tercer concepto básico que vamos a ver el día de hoy es plano. Superficie plana que posee una longitud y profundidad, pero no tiene altura. Y aquí lo estamos representando con un cuadrado. Es prácticamente lo que ustedes tienen en una hoja de su cuaderno. Ustedes pueden representar una figura, pueden representar un árbol, pueden representar una casa, pueden representar una línea, pueden representar diferentes cosas. Pero si ustedes ven, tiene una longitud, tiene una profundidad, pero no tiene altura. Está todo a nivel plano, está todo al mismo nivel. Lo que ustedes puedan representar en una hoja de cuaderno, porque la hoja de cuaderno representa un plano. Le podemos hacer un cuadrado donde tiene una longitud, una profundidad, pero no tiene altura. Nada más tiene 2 medidas porque es un plano. Seguimos. ¿Qué es una semirrecta? Es una sucesión de puntos que sigue un solo sentido. Tiene un punto de origen, pero no tiene un punto final. Y aquí lo estamos representando. El punto de origen es el punto A y se mueve en un sentido y no tiene final. Esta línea que tenemos aquí está iniciando y se prolonga indefinidamente. Empieza en el punto A, pero no tiene fin. ¿Qué es un segmento? Un segmento es una sucesión de puntos que siguen un sentido. Tiene un punto de origen y un punto final. Ahí sí tiene un punto, aquí dice que inicia en el punto P y termina en el punto Q. Este segmento es una sucesión de puntos que sí tiene un principio y sí tiene un final. Entonces podríamos medirla, podemos saber de qué dimensiones. Ese es un segmento. ¿Qué es una línea recta? Una línea recta es una sucesión de puntos que se mueven y cambian de dirección de manera continua. Esta es una línea recta. Esta es una línea recta. Una sucesión de puntos que se mueven y cambian de dirección de manera continua. Representación literal, ¿cómo vamos a escribir? ¿Cómo escribimos un punto? Con una letra mayúscula. Este es el punto A. ¿Por qué? Porque le estamos asociando una letra mayúscula A. Este es el punto B. Aquí está el punto y este es el punto C. ¿Qué es una recta? Aquí tenemos una sucesión de puntos y la estamos representando como AB, una recta. Una semirrecta, recordemos que tiene un punto de origen y no tiene un punto final y lo estamos representando aquí con una sola flecha, un solo sentido de la flecha porque aquí tiene un punto de origen A.
¿Qué es un segmento? Un segmento tiene el punto de origen y el punto final. Entonces, este es el segmento de A B, y así lo representaremos. Entonces, los puntos con letras mayúsculas, la recta con ambas direcciones de la flecha, la semirrecta con una sola dirección de la flecha y el segmento no tiene direcciones de la flecha porque es del A al B. También, vamos a ver qué hemos aprendido. Dice, una recta y una semirrecta se pueden prolongar, pueden irse de manera ilimitada. La recta se va hacia ambos sentidos, la semirrecta inicia y se va en un solo sentido de manera prolongada, de manera ilimitada, hasta el infinito de ser posible. Entonces, la recta y la semirrecta pueden ir hasta el infinito. Otra. Además de la recta, voy a empezar en la parte de abajo, la recta se puede extender en ambas direcciones, hacia la izquierda y hacia la derecha. La semirrecta en una sola dirección tomando como origen y un punto específico. Aquí tenemos la semirrecta P y se extiende de manera ilimitada. Bueno, ahora vamos a ver un punto muy importante. Cuando tenemos dos líneas y esas dos líneas se cruzan, vamos a leer este párrafo. Dice, además, al cruzar dos líneas o rectas, existe un único punto en el que ambas coinciden y se llama punto de intersección. Si yo tengo esta línea verde y esta línea azul y se cruzan, solamente cruzan en un solo punto y ese punto se llama punto de intersección. Bueno, ahora vamos a hablar de los ángulos. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es una abertura que se forma por dos semirrectas, que se unen en un punto común llamado vértice. Aquí tenemos un punto común de esta semirrecta y esta otra semirrecta. ¿Por qué semirrecta? Porque aquí inicia hacia arriba una y aquí inicia hacia abajo otra. Y este punto de inicio forma un ángulo con esta otra curva, con esta otra línea. Entonces, este de aquí es un ángulo. Este de aquí es un ángulo. Que de aquí nos está diciendo que mide 71.3 grados. Esta abertura dice que son 71.3 grados. Ahora, es muy importante comentar que este ángulo de aquí para acá se puede medir. Ahí dice que mide 71.3. Pero también este otro ángulo que está en el sentido opuesto también es un ángulo. Y este otro ángulo mide 288.7. La suma de estos dos ángulos es como si fuera la vuelta completa. Entonces, 288.7 más 71.3 nos va a dar el correspondiente a un ángulo de la vuelta completa, que son 270 grados, 360 grados. Son 360 grados una vuelta completa. El ángulo son 360 grados. Si yo sumo 288.7 más 71.3, nos va a resultar 360 grados, que es un ángulo de la vuelta completa. Bueno, vamos a ver otro concepto. Ángulo positivo y ángulo negativo. El ángulo positivo se mide en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, si se mide en este sentido, es un ángulo positivo. Y si se mide
En el sentido de las manecillas es un ángulo negativo. Entonces, este es un ángulo positivo, este es un ángulo negativo. Aunque midan lo mismo, uno se abre en un sentido y el otro se abre en otro sentido. Seguimos. Los ángulos se pueden denotar. Denotar significa escribir, representar. Entonces dice, los ángulos se pueden escribir o representar, que es la palabra denotar, como se indica el nombre del ángulo. Aquí tenemos un ángulo que estamos representando con una letra alfa. Entonces, aquí tenemos un ángulo también con la letra alfa. Este ángulo con la letra alfa representa el nombre del ángulo, el grado del ángulo, alfa. Entonces, tienen un nombre. Ahora, también se pueden identificar los puntos que lo forman. Si este punto es donde inicia, es una A, el punto A, este es el punto O y este es el punto B, lo podemos representar también como el ángulo AOB. Entonces, este mismo ángulo lo representamos por el ángulo alfa o el ángulo AOB. Son dos diferentes maneras de representar el mismo ángulo. ¿Cómo podemos medir un ángulo? Lo vamos a medir con un instrumento que se llama transportador. Seguramente todos lo conocen. Este es un transportador. ¿Para qué sirve el transportador? Para medir ángulos. Dice, para medir un ángulo se usa un transportador. Para medir un ángulo se hace coincidir el centro del transportador, que es este es el centro del transportador, con el vértice del ángulo. Aquí este centro se está haciendo coincidir con este lado del ángulo. Luego se lee el número que marca el otro lado del ángulo sobre el transportador. Si aquí ya lo pusimos en el origen y ya lo alineamos el transportador, la otra línea del ángulo nos va a decir cuántos grados tiene la abertura, este ángulo. Empieza en 0, aquí tenemos el 0, y se va incrementando hasta el número, en este caso, hasta 50 grados. Entonces, este ángulo de las líneas azules tiene una abertura de 50 grados y para eso nos está sirviendo el transportador. Bueno, de acuerdo a su amplitud, los ángulos se pueden clasificar de diferentes maneras. Cuando el ángulo mide 0 grados, aquí, este ángulo con esta misma línea, pues mide 0 grados. Se llama ángulo nulo. Sus segmentos de recta coinciden. Quiere decir que este es un lado del ángulo y el otro lado del ángulo está aquí mismo. Por lo tanto, están empalmados los dos lados del ángulo, por eso mide 0 grados. Se llama ángulo nulo. ¿Y qué es un ángulo llano? Cuando un segmento está aquí y el otro segmento está en la misma dirección, pero generando un ángulo de 180 grados. Quiere decir que este es un lado del ángulo y este es el otro lado del ángulo. Si yo pongo un transportador encima, prácticamente va a ser 180 grados. Por lo tanto, este ángulo se llama ángulo llano y mide 180 grados y los segmentos son segmentos opuestos. Aquí está una figurita donde vemos un brazo, que este brazo aquí está midiendo 90 grados. Si yo lo extiendo todo, son dos segmentos del ángulo y estos dos segmentos al extenderlo todo son 180 grados. Aquí está el punto de vértice, estos son 90 grados y estos son 180 grados.
Igual cuando una bailarina hace su split de manera perfecta con sus piernas en su ballet, también son un ángulo llano de 180 grados. Seguimos. El ángulo agudo es un ángulo de menos de 90 grados. Mide entre 0 y 90. Si yo tengo el brazo y estos son 90, más pequeño el ángulo, son un ángulo agudo. Y el otro ángulo es 90, ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, el que son más de 90 grados. Es agudo, recto, obtuso. Y aquí está. Ángulo agudo, menos entre 0 y 90 grados. Ahí estamos representando también estas tijeras, que son menos de 90 grados. Y el ángulo obtuso es más de 90 grados, que sería entre 90 y 180. 90 y 180 quiere decir que ya está más abierto que el ángulo de 90 grados. Y aquí está ejemplificándose con una pizza que ya hemos sacado varias rebanadas y es un ángulo obtuso. ¿Qué es un ángulo convexo? Un ángulo convexo es el que está entre 0 y 180 grados. 0 y 180. Cualquier ángulo que está en la parte superior puede ser 45, 90 o más. Ángulo convexo es el que está en la parte superior. Y ángulo cóncavo es el que tiene entre 180 y 360 grados. Quiere decir que si aquí tenemos una figura, este ángulo es un ángulo recto y aquí es 180. Aquí son 90, aquí son 180. Si está el ángulo entre 0 y 180, quiere decir que está en la parte superior, se llama convexo. Y si está dando más que el ángulo convexo que da hacia abajo, todo este ángulo que vemos aquí sería un ángulo cóncavo. Cóncavo significa que se extendió todo y continuó todavía. Quiere decir que está entre 180 y 360 grados. Recordemos que 360 grados es la vuelta completa de un ángulo. No hay ángulos más grandes de 360 grados. El ángulo más grande que pueda existir son 360 grados. Bueno, aquí tenemos un ángulo cóncavo, que es este que tenemos aquí, este que está representado por una alfa, y esta alfa está entre 0 y 180. 0 y 180. Pero también estas dos mismas líneas también forman un ángulo cóncavo por el lado de afuera. Este es un ángulo cóncavo y este es un ángulo convexo. Convexo. Porque tiene entre 0 y 180 y este tiene entre 180 y 360. Entonces, alfa, cóncavo, beta, convexo. La suma de este ángulo convexo y la suma con este ángulo cóncavo es toda la vuelta completa, que la suma de los dos serán 360 grados. Vamos a continuar. El ángulo recto es el que mide 90 grados. Este es un ángulo recto. Mide 90 grados, sus segmentos de recta son perpendiculares, también conocido como rectas ortogonales. Entonces, 90 grados. Ángulo agudo, 90 grados, ángulo agudo, ángulo
recto. El ángulo perígono o completo es toda la vuelta completa. Toda la vuelta completa mide 360 grados. Es la vuelta completa alrededor del origen. Este es el origen, este es toda la vuelta completa alrededor del origen, son 360 grados. ¿Ok? Clasificación. Ángulos continuos. Se tiene el mismo vértice y un lado en común. Por ejemplo, este es un vértice, este es un ángulo, este es un ángulo, y este otro, el mismo vértice para otro ángulo, están continuos. Por ejemplo, aquí dice DBC, DBC, este es un ángulo y es continuo con el siguiente ángulo, que es este de acá, que el continuo sería con CBA. Entonces, el ángulo CBA. Entonces, el ángulo beta es continuo del ángulo alfa. Son continuos. Si lo vemos en letras, es el ángulo DBC es continuo con el ángulo CBA. Un ángulo es continuo con otro ángulo. Esos son los ángulos continuos. Ángulos complementarios. ¿Qué es un ángulo complementario? Es un par de ángulos que al sumar su magnitud son exactamente 90 grados. Yo aquí tengo un ángulo, que este ángulo que tengo aquí mide 33 grados, es el ángulo CBD, es el ángulo beta, 33 grados. Y el ángulo complementario es el ángulo DBA, que mide 57 y se llama alfa. Entonces, por ser complementarios, la suma de los dos son 90 grados. 33 más 57 son 90 grados. Alfa con 57, beta con 33, alfa más beta 90 grados, 53 más 30, 57 más 33, 90 grados. Entonces, el ángulo de aquí con el ángulo de acá son ángulos complementarios. Ángulos adyacentes. ¿Qué es un ángulo adyacente? El ángulo adyacente cuyas medidas suman 180. Aquí tenemos un ejemplo. Este ángulo alfa y este ángulo beta, los dos suman 180 grados. Quiere decir que este ángulo más este ángulo es como si tuviéramos una sola recta, pero aquí hasta acá son 180 grados. Por lo tanto, alfa más beta son 180 grados. Hay otra clasificación que se llaman ángulos opuestos por el vértice. Quiere decir que este ángulo que está aquí, este tiene su vértice, tiene otro que se forma por la parte de abajo. Si ustedes ven, esta es una línea recta, esta es otra línea recta. Este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá, porque son opuestos por el vértice. Dice, ángulos opuestos por el vértice. Son dos ángulos cuyos lados son opuestos a los lados del otro ángulo y tienen en común el vértice. Entonces, si tenemos dos líneas rectas que se cruzan, los dos ángulos opuestos por el vértice van a medir
los mismos grados. En este caso, este ángulo de aquí es exactamente igual a este ángulo de acá y se llaman ángulos opuestos por el vértice. Ángulos suplementarios. Par de ángulos que al sumar su magnitud son exactamente 180 grados. Este alfa más este beta son suplementarios porque suman 180 grados. Aquí está. Ángulos congruentes. Son un par de ángulos cuya amplitud es la misma. Yo tengo aquí un triángulo y aquí tengo otro triángulo. Este triángulo tiene este ángulo con 123.21 grados. Y si este también tiene 123.21 grados, aunque este es más grande que este, el tamaño del triángulo, el ángulo es exactamente igual. Y si el ángulo es igual, se dice que son ángulos congruentes. Son diferentes figuras, son diferentes tamaños, pero el ángulo mide lo mismo. Entonces el ángulo CBA, que es CBA, que mide 123.21, es igual al DEF. DEF. Este ángulo y este ángulo son iguales, por eso se llama ángulos congruentes. Seguimos. Diferentes sistemas de mediciones de los ángulos. Si nosotros nos vamos al temario semanal, ya cubrimos los primeros 3 puntos y ahora vamos al cuarto punto, que es diferentes sistemas de mediciones de los ángulos. Vamos a ver ese cuarto punto, diferentes sistemas de mediciones. Aquí está. Diferentes sistemas de mediciones de los ángulos. Los ángulos se pueden medir empleando un transportador, como ya lo dijimos. Y este instrumento nos dice una medición en grados. Un grado se puede expresar en un sistema decimal, en un sistema sexagesimal o en radianes. Sistema decimal. Cualquier número se puede expresar como una potencia de 10 cuyas cifras base son los números del 0 al 9. Por ejemplo, 700 es igual 7 por 10 a la 2. 10 a la 2 significa 2 ceros. Entonces, 7 por 10 a la 2 son 7 y le ponemos 2 ceros. 10 a la 2 son 100. 7 por 100 son 700. El ángulo de 85.5, que es este, no tiene 90, está un poquito más chiquito que el 90, está expresado en un sistema decimal, 85.5 grados. 85.5 grados. Y eso lo podemos medir con el transportador. Sistema sexadecimal. En este sistema, el total se divide en 60 partes iguales. Y de ahí se derivan sus unidades. Por ejemplo, el número de segundos en un minuto y el número de minutos en una hora son 60. Por eso se llama sexadecimal. Una hora tiene 60 minutos, un minuto tiene 60 segundos. Un grado tiene 60 segundos. Una hora, 60 minutos. Un minuto, 60 segundos. Un grado, 60 segundos, que es igual a 360, perdón, un minuto, 60 segundos, un grado, 60 minutos, igual a 360 segundos.
el ángulo 25 grados, 12 minutos, 23 segundos, está expresado en el sistema sexagesimal y se lee 25 grados, 12 minutos, 23 segundos. Quiere decir que son 25 grados y un pedacito más de grado que no se completa otro grado. Es 25 y pedacito más de grado, que no alcanza a ser 26 grados. Entonces son 25 grados, un pedacito más chiquito que un grado, que son 12 minutos 23 segundos. Es parecido a la nomenclatura de un reloj. Si yo tengo un grado que mide un ángulo que mide 25 grados y tengo un ángulo que mide 26 grados, entonces tengo un ángulo que está entre los dos de 25 y 26, ni le puedo decir 25 ni le puedo decir 26. Entonces va a ser 25 y pedacito más. Eso se representa en minutos y segundos. Un 25 más un pedacito sin llegar al 26 y ese pedacito son 12 minutos 23 segundos. Ahora lo vamos a ver en radianes. Es otra forma de representarlo. Ya lo representamos en sexagesimal, ya lo representamos en decimal, ahora lo vamos a presentar en radianes. Para expresar un ángulo en radianes, se debe de establecer una relación entre los 360 grados sexagesimales que hay en una circunferencia completa. Recordemos que 360 grados es toda la vuelta completa y es el ángulo más grande que puede haber. Y el diámetro de una circunferencia de radio 1, es decir, 360 grados, es 2pi. 2pi. Por ejemplo, aquí tenemos un radio, una línea, que si le doy toda la vuelta, son 360 grados. Y también toda la vuelta se puede representar por 2pi radianes. Ya no son grados, son radianes. Y se pone rad. Los grados son los ceritos estos que están en la parte de arriba, son 360 grados y 2pi radianes es lo mismo toda la vuelta al círculo. Por ejemplo, un ángulo de pi entre 4 está expresado en radianes y se lee pi cuartos. Este es pi cuartos. Entonces, aquí son 360 grados, 2pi radianes. Si yo divido estos 360 grados, todo este ángulo que da la vuelta, lo divido entre 2, serían 180 pi radianes. Ya no son 2pi, es la mitad. Pi radianes. Entonces, un pi es media vuelta, que son 180 grados, pi radianes, y otro pi es otra media vuelta, que son 2pi radianes, que significa 360 grados. Si aquí es pi y aquí es 2pi, la mitad, que significa el 90 grados, sería pi entre 2. Pi entre 2. Y si sacamos pi entre 2 y lo volvemos a dividir, pues sería pi entre 4. Esto es pi entre 4. Que pi entre 4 son 45 grados. Aquí hay 45 grados, aquí hay 45 grados, estos son 90 grados, y 90 grados al doble, pues serían 180, y 180 al doble serían 360. Entonces, aquí es medio pi en 90 grados, otro medio pi
que medio pi más medio pi hacen un pi completo, un pi, más pi y medio, que es 3 medios de pi radianes, equivalen a 270 grados. Entonces, cada medio pi son 90 grados. Cada medio pi radianes son 90 grados. Si yo tengo 2 medios pi, hacen un pi completo, y si tengo 2 pi, es toda la vuelta completa. Entonces, resumiendo, 45 grados es un cuarto de pi radianes, 90 grados es la mitad de pi radianes, 180. Ahora vamos a continuar explicando lo de los ángulos. ¿Cuál es la actividad de la semana? Ya nada más nos toca explicar la actividad de la semana. Quiero que en su cuaderno, dibujen las siguientes líneas, estas líneas de aquí, y escriban la forma de nombrarlas. Si esta es una línea, una semilínea, un segmento de línea, una línea recta, que me digan qué es esto. Y esta, me escriban aquí qué tipos de líneas son. También en su cuaderno, como punto número 2, dibuja en tu cuaderno la siguiente figura, que es esta de aquí, e identifica con diferentes colores el tipo de ángulo que contiene, tomando en cuenta su medida. Por ejemplo, AHC, este es AHC, este ángulo que tenemos aquí, mide 90 grados. ¿Cómo se llama ese ángulo de 90 grados? Si vemos el último es GHA, este ángulo que tenemos aquí que mide 45 grados, ¿cómo se llama ese ángulo que tenemos ahí de 45 grados? El punto número 3 de su actividad semanal es representa los ángulos con 3 letras y escribe lo que se te pide. 2 pares de ángulos rectos que sean opuestos por el vértice. ¿Cuáles de estos son 2 ángulos opuestos por el vértice? Díganme las letras de cada ángulo. 2 ángulos agudos opuestos por el vértice y otros 2 ángulos agudos también opuestos por el vértice. Eso quiero que lo hagan en su cuaderno para poder tener la actividad semanal número 1. Y con eso estamos dando por terminado esta primer video de esta semana número 1 de nuestra clase de representación simbólica y angular del entorno. Mi nombre es Raúl Campos Posada y estamos desde el CONALEP Monclova. Saludos a todos. Bye bye. No dejen de hacer sus actividades semanales, por favor, jóvenes.